Vamos al lío. Vamos a empezar. Vale. Hoy ya estamos aquí con imagen real de miniaturas. Foramontanos TV. Ahí está. Y hoy me he traído aquí a la cúpula del club pues para hacer el vídeo. Así que hoy estoy con Rubén, estoy con Diego y estoy con Luis, que es la superinteligencia que controla el ejército combinado, porque se lo sabe todo. Y la de Alex también. La mía también. Soy miembro de O12, pues ¿qué va a pasar? Pues claro, malditas Naciones Unidas. Bueno, y hoy lo que vamos a hablar es un poquito ya con las miniaturas, que siempre se ve mejor, sobre el movimiento y los tipos de órdenes de movimiento que hay. Aquí, como podéis ver, pues nos hemos traído un poco variado de miniaturas, pues desde los dos Soldiers y los Ariadnos hasta un Father Knight y un Remoto y un Blue Wolf y ¿cómo se llamaba? Kiangao, héroe, Kiangao. del Defiance, y Adil Mehmood, Y Adil Mehmood. un poco mercenario también, un poco... Que no suena muy a chino, pero que también nos vale. Es moro chino. Gracias, Luis. Moro chino. Bueno, Hack islamita. y eso, la cosa que vamos a empezar a explicar un poquito, pues las reglas normales de movimiento, sin volvernos locos, cómo medir apropiadamente, sin hacer trampas, etcétera, etcétera. Bueno. Así que vamos a empezar con las cositas, dice. Vamos a empezar con las cositas más básicas. ¿Qué miniatura queréis usar la primera? Venga. Escoge tú, que para eso es el director, eres aquí el... Vamos a empezar con un hombre que no viene a la guerra, viene a cazar directamente. Los demás vienen a hacer lucecitas. Ahí está. Pero bueno, Este es el Rambo de Infinity. Total. las reglas de movimiento, con las reglas oficiales de Infinity, lo mismo lo tenéis en centímetros que en pulgadas, tanto si queréis ser anglosajones como si no. Normalmente, si tú mides de la parte delantera de la peana o si mides de la parte de atrás, ya sabes que la parte de atrás tendría que acabar aquí. Si mides desde la parte de delante, pues tendría que acabar así. No vale que luego empecéis midiendo de la parte de delante y acabéis así o hagáis el dedo de Dios. Que luego parece que estamos jugando a las chapas o al subbuteo. Esas cosas no, que además si os pillan queda muy mal. Bueno, reglas especiales de movimiento, como ya hemos dicho y hemos explicado en vídeos anteriores, hay dos atributos de movimiento por cada miniatura. Entonces, cuando tú declaras una habilidad corta de movimiento, siempre, si es la primera orden, vas a mover lo que pone en la parte izquierda del perfil, en el movimiento. Por ejemplo, en este caso, supongo que será movimiento 10. Sí, que es O 4-4 será. Es O una cuatro, sí. infantería normal que es 10-10. Pues 10-10. Si declaráis, por ejemplo, mover, sabéis que durante la primera mitad de la orden de movimiento, la primera habilidad corta, vais a mover 10, y en la segunda vais a volver a mover otras 10. Y para hacer un poquito de recopilación de vídeos anteriores, pues recordar que al inicio del movimiento, este hombre tiene visión de 180 grados. Es decir, de la mitad hacia adelante, como le tengáis colocado. Pero en cualquier punto durante su movimiento, ya sea aquí o aquí, tiene siempre visión de 360 grados. Una vez llega al final, vuelve a tener de nuevo la visión de 180 grados. Esto es un poquito lo básico de movimiento. ¿Qué se puede hacer más cositas básicas en movimiento? Contar que durante se declara una acción de movimiento, si por ejemplo, imaginemos que tenemos un edificio con escaleras, las escaleras se miden como si fuese una medida horizontal. Es decir, tú no vas a restar movimiento, tú vas a medir los 10 completos, que para eso son escaleras y cuenta como si fuese un terreno normal que no pone ningún tipo de penalizador al movimiento. Más cositas, por ejemplo, al poner el movimiento. Cualquier peana puede atravesar un espacio siempre y cuando acabe fuera de ese espacio, que es la mitad de ancho que su peana. Vamos a poner un ejemplo aquí con unos edificios. Es bien sencillo. Sácame otro por ahí. Imaginemos, a ver, ¿dónde se ve mejor? Así se ve mejor, ¿no? Ahí, por ejemplo. Imaginemos que esto, de primeras vemos que, un poquito más, sí, contádmelo vosotros. Que la miniatura no pasa. La miniatura no pasa. Ponlo un poco más para atrás para que se vea mejor. Sí, a ver. Aquí, Luis. Cuéntanos, Luis. A ver, un poquito más los edificios modelos un poquitín más hacia la izquierda los dos. Ahí. Así. Bueno, imaginemos que ese pasillo es demasiado angosto, demasiado estrecho y la miniatura no pasa. Imaginemos que, bueno, en este caso no sería, pero vamos a imaginar que con su movimiento normal sí le da para acabar en el otro lado. Imaginemos que empieza aquí y con su movimiento de 10, siempre y cuando la peana atraviese este espacio concretamente, Eso es. lo puede pasar. Siempre con esa, vamos a decirlo, ese requisito de que tiene que ser
la mitad del tamaño de su peana. ¿Puedes, por ejemplo, levantar un poco para poner un ejemplo aquí? ¿Levantar cuál dices? La cámara un poquitín. Sí. Para ver este otro tipo de miniatura, que tenemos aquí un Dog Warrior, Un poquitín, qué bueno. que se ve claramente, vamos a ponerle con cuidado que esto no se caiga, por Dios, Ay. que se ve claramente que el ancho de su peana es mayor que el de la pasarela. Pues no sé qué movimiento tendrá este hombre, me imagino que 15. 6-2 o, Sí, 6, 15, o tendrá 15-10. 15-10. Pues bien, imaginemos que con 15, desde la parte más adelantada, pues bueno, podría pasar, imaginemos que llega hasta aquí, con los 15. Como hemos dicho, tiene que acabar su movimiento fuera de la zona angosta o estrecha. Y otra condición es que la peana no puede quedar ninguna parte de la peana en el aire. Es decir, la peana tiene que quedar completamente posada en una superficie plana. Lo que quiere decir que tienes que hacer el movimiento completo, o sea, utilizar las dos órdenes cortas de movimiento para poder pasar el elemento. Eso es. No hace falta que tenga que pasar con la primera, puede ser con la orden completa. Luego, otro ejemplo que vamos a poner, esta es otra cosa un poquito más distinta, vamos a cambiar un poco de bando para que se luzca todo el mundo. Imaginemos que por alguna razón, y vamos a ponerlo, esta vez lo voy a medir para que quede bien, de aquí del centro, imaginemos que aquí hay, estos son 10, y pues 10 desde donde hemos quedado, a ver, vamos a ponerlo, bueno, 10 aquí y 10 aquí, vale. Pues vamos a traernos a Abdil. Ay, perdóname Rubén, se murió. Imaginemos que tenemos a Abdil. No, Adil es este, pero bueno, da igual. Ah, sí, aquí en Gao. Kiangao. Imaginemos que tenemos aquí en Gao. Sí, todos los chinos son En esta situación, él ha trepado, porque le apetece. Está bien. Ahora, imaginemos que yo uso las dos habilidades cortas de movimiento, es decir, yo declaro mover más mover. Con este movimiento, aunque en este espacio no haya nada, como el movimiento de Kiangao le da para llegar hasta aquí y luego volver a llegar hasta aquí, esto se puede hacer. Quiere decir que entre estos dos elementos está su movimiento completo. Ahora imaginemos que por alguna razón este está más allá y este un poquito menos, aquí. Aunque por ejemplo con su movimiento completo de 20 le sigue dando para llegar a este elemento de escenografía, no le da por ejemplo su medio movimiento, o sea su habilidad corta para llegar a este otro. Entonces, aunque pudiese llegar aquí, el movimiento es ilegal. Es decir, cuando acaba una acción corta de movimiento, la peana siempre tiene que quedar tocando una superficie plana en la que quede estable. De hecho, tiene que quedar así. Básicamente. Bien, más cositas, Luis. ¿Alguna cosita más que se te ocurra de movimiento que nosotros los simples mortales no conozcamos? En el caso que acabas de poner, si no pudiera pasar, podrías intentar realizar un salto. Bien está saberlo, saber cómo puede realizar un salto. Bastión. Ahora le explicaremos el salto, pero es un salto la acción normal, ¿no? La que es Exacto. declarada como salto. Eso es. Y luego, por ejemplo, y ahora lo vamos a volver a poner, que esto es importante, hemos visto que algunos edificios, aunque no vengan con ello marcado en relieve, ¿se ve bien la escalera? Sí, se ve. Vienen con una escalera dibujada. Entonces, cuando tú empiezas tu movimiento aquí abajo completamente, si con una orden corta de movimiento te da para llegar hasta arriba y que la peana quede Pues ya está. Bueno, pues subsanando problemas técnicos, volvemos a explicar un poquito que hay edificios, hay escenografía que vendrán, que por ejemplo no tienen una escalera como esta para verla afuera, pero sin embargo sí la tienen dibujada, la vemos aquí. Entonces, para subir por ejemplo estos elementos de escenografía, cuando tú declaras una acción corta de movimiento y empiezas en su base, simplemente tienes que medir y saber que la miniatura es capaz de, con un valor normal de movimiento, aquí por ejemplo andaría un poquito justa a lo mejor, ¿no? No, ahí no podría subir. Por porque ejemplo. tendría que sobrarle 2 centímetros y medio 2 por lo menos centímetros. para poderla poner el tamaño de la peana. Si Bueno, no, no podría. Imaginemos este, Ese que tiene un movimiento de 15. Entonces se podría subir perfectamente Bien, sin problema. subiría esta escalera y llegaría aquí. Una anotación que hay que hacer a la hora de subir estas escaleras, las escaleras no se suben así, se suben tumbados. tumbados. Lo que hace que sobresalga la silueta
y puedas generar horas de respuesta de gente pues que a lo mejor si subieses así no te vería, pero si subes así ya lo tiene mucho más controlado. Y como siempre, como hemos dicho antes, tiene que quedar la peana completamente dentro del elemento de escenografía, usando su habilidad su capacidad de movimiento. Ahora vamos a venir a otras condiciones del movimiento. Volvemos con Qian Gao, que está aquí el muy machote. Imaginemos que Qian Gao quiere pasar estas vallas. Como estas vallas son menores que el tamaño de su silueta o que el tamaño de su miniatura, podría pasarlas por encima contando este movimiento. Sin embargo, al llegar a la siguiente valla, como esta valla es mayor que el tamaño de su silueta, este señor tendría que declarar otras acciones, tales como saltar o trepar. Podría trepar en esa valla, solo saltar, ¿no? Tú puedes trepar por cualquier superficie vertical. Eso es. Ahora simplemente imaginemos que esta vez, madre de Dios, es el Blue Wolf, Está borracho. como su silueta es mayor que esta valla. Sí, bueno, esta es la silueta 2 y la del Blue Wolf, que tiene 5. 6. Es muy grande, ¿eh? Muchas gracias aquí nuestro secretario y además Community Manager. Como es mayor, aunque sea por poco, en este caso podría pasar al otro lado si le diese con su movimiento. Pero luego ya llegaríamos a esta zona en la que, no siendo mayor, ni siquiera el Blue Wolf podría saltar, podría pasar por encima sin declarar una orden, como saltar o trepar. ¿El Luigi ya le tienes?